Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal Sterling Solution. Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy ustedes y su familia. En esta ocasión les estaré mostrando dos formas en las cuales ustedes van a poder realizar el efecto face tracking o seguimiento de rostro desde su dispositivo celular utilizando la aplicación de CapCut. Les recuerdo que esta aplicación es compatible tanto para iOS como para Android. Así que si quieres aprender cómo realizar este efecto, te recomiendo que te quedes viendo el video hasta el final y no pierdas detalles de cómo realizamos este procedimiento. Y si eres nuevo por aquí y aún no te has suscrito a mi canal, te recomiendo que te suscribas para que puedas disfrutar de todo el buen contenido que tenemos aquí para la ayuda de todos ustedes. Así que no siendo más, comencemos con este tutorial. Como siempre, lo primero que debemos hacer es ingresar a nuestra aplicación de CapCut y una vez ahí vamos a elegir los videos con los que vamos a estar trabajando. En este caso yo tengo estos videos aquí que fueron los que vieron al inicio de este tutorial. Entonces tenemos el video del perrito y tenemos el video de estos amigos aquí que van caminando. Entonces estos son los que estaremos utilizando para realizar el tutorial para efectos del video. Entonces vamos a empezar haciendo lo siguiente. Vamos a agarrar aquí el clic que necesitamos, en este caso el del perro. Vamos a ubicarnos en la parte donde queramos iniciar nuestro face tracking. Vamos a dar un clic en el video. Una vez demos clic, vamos a buscar aquí en las opciones que nos aparecen en la parte inferior esta que se llama dividir y vamos a cortar esta primera parte. Le damos un clic y lo vamos a eliminar, esa primera parte que no estaremos utilizando. Luego seguimos moviendo con el dedo, vamos haciendo ahí movimiento y hasta ahí que es donde desaparece el perro. Volvemos a dar clic en el video y luego vamos a la opción de dividir. Una vez hecho eso, el exceso o el sobrante del video lo vamos a eliminar. Un clic, eliminamos el video y como ven ahí ya tenemos nuestra primera secuencia con el perrito. ¿Cuáles son los métodos que les estaré mostrando? Les estaré mostrando un método automático que trae la aplicación para realizar el procedimiento y les estaré mostrando un método manual que es un poco más tedioso, pero quizás un poco más preciso a la hora de realizar lo que es el tracking como tal. Entonces, esto lo podemos hacer tanto con iconos, con imágenes o con texto. Ya eso es dependiendo la necesidad que tenga cada quien de realizar el procedimiento. Entonces, en este caso lo haremos con un sticker que trae por defecto la aplicación aquí para efectos del tutorial. Entonces, lo primero que haremos es ubicarnos aquí al inicio del video y aquí vamos a ingresar a las opciones de la parte inferior. Vamos a buscar esta opción que se llama stickers y aquí vamos a buscar el sticker que nosotros queramos colocar. Yo voy a buscar este por aquí, voy a darle a este y aquí entre todos estos vamos a elegir el sticker que nosotros queramos. En este caso vamos a utilizar este de dog. Ahora lo que haremos es colocarlo del tamaño aquí en esta partecita de abajo. Como ven, si le damos un clic y presionamos un clic sostenido ahí, lo podemos agrandar o achicar. Entonces lo que vamos a hacer es achicarlo un poco para que nos quede más o menos acorde a lo que son las imágenes que tenemos en el video. Entonces lo vamos a ubicar por aquí. Ahí queda, ok, ahí queda justo en el nivel de la cabeza del perrito. Entonces vamos ahora a darle un clic aquí abajo donde se nos colocó y lo vamos a estirar hasta el final de ese clic. Ok, como ven, si ahí reproducimos el video, como ven el sticker que colocamos se queda estático. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que es el face tracking o el seguimiento. Entonces vamos a darle clic al sticker y luego vamos a buscar aquí en la parte inferior en las opciones estas que nos aparecen, esta que se llama seguimiento. Esta es la manera automática de hacer el procedimiento con esta aplicación. Entonces vamos a darle ahí a seguimiento y ahora como ven nos aparece este círculo con dos flechitas aquí para que nosotros podamos ubicar el círculo ese en la cara o en la cabeza del animalito que vayamos a, el animalito, el objeto, la persona que vaya a hacérsele el seguimiento. Entonces con esta podemos adelgazar o engordar un poquito el círculo de manera horizontal y con este lo podemos hacer igual pero de manera vertical. Entonces lo que debemos hacer aquí es ir acomodando, cosa que la zona que nosotros queramos quede ahí, justo ahí
ese va a ser nuestro punto de referencia para que el tracking se realice, el seguimiento se realice de forma automática. Una vez hagamos eso, hayamos seleccionado ya nuestro objeto, persona u animal, simplemente le vamos a dar aquí a esta opción que aparece de iniciar el seguimiento, y la aplicación va haciendo su inicio, va haciendo todo el reconocimiento, el tracking lo va haciendo de manera automática, y ya solo debemos esperar a que ella termine de hacer ese procedimiento, y el resultado sería algo más o menos así. Como ven, ahí ya el sticker va siguiendo al perrito. Ahora bien, esto con los stickers, pero también podemos hacer lo mismo con los textos. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí en este segundo video tenemos a estas personas que van aquí caminando y queremos hacer el tracking pero con texto. Es el mismo procedimiento. Vamos a colocar aquí nomás la mitad para que no se nos haga tan largo. Es el mismo procedimiento, simplemente que lo vamos a hacer esta vez con texto. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Volvemos al inicio y presionamos la opción de texto. Una vez ahí, vamos a colocar agregar texto, y aquí ponemos el texto que nosotros queramos utilizar. Yo en este caso voy a colocar el face tracking. Aquí, como saben, ya tenemos las opciones para editar el texto, para nosotros colocar lo que queramos colocarle al texto, colores, texturas, sombra, fondo, todo eso, pero no es de eso que se trata el video. Entonces vamos a colocar nuestra palabra, nuestra frase, lo que nosotros queramos ahí, y le damos un aceptar. Luego vamos a colocar el texto que dure el mismo tiempo que dura el clip de video, así como pueden observar. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos al inicio del texto y vamos a colocarlo en la parte que nosotros queramos que aparezca. En este caso será aquí. Déjenme, le coloco otro color a este texto para que se distinga mejor, ese amarillo. Ahí. Y aquí podemos también, al igual que el sticker, cambiar el tamaño si nosotros queremos. Entonces vamos a ponerlo más o menos de este tamaño y en esta ubicación. Ok, una vez ya tengamos nuestro texto, como ven, el texto ahí no sigue lo que son los movimientos de la muchacha. Si ven, el texto es totalmente estático. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces vamos a animarlo. ¿Cómo hacemos esto? Como les expliqué anteriormente, de forma automática. Entonces tenemos el texto, le damos un clic y buscamos aquí en la parte inferior las opciones. Vamos a buscar específicamente esta que se llama seguimiento. Como ven, ahí nos aparece el círculo, y lo que vamos a hacer es acomodarlo a que quede más o menos al tamaño de la cabeza de la amiga que está aquí. Ahí está. Que quede ahí más o menos, y le damos otra vez al botón iniciar el seguimiento. Ahí esperamos a que la aplicación haga el procedimiento. Es bastante rápido, todo depende del tamaño del clip del video que queramos hacerle el tracking. Y como ven, ahí ya estaría quedando listo el face tracking en este clip de video. Como ven, miren, ahí se va moviendo el texto acorde con la cabeza de la muchacha. Ahí está. Esto es la forma automática que tiene la aplicación para este procedimiento. Nosotros podemos hacerlo de una manera manual, pero es un poco más tedioso. Entonces se los voy a explicar para que ustedes sepan que esta opción también está ahí. Ya eso es si ustedes quieren un resultado mucho más específico de lo que se está haciendo. Entonces vamos a abrir un nuevo proyecto, vamos a exportar un video. Este otro, para efectos de este video, les voy a mostrar cómo. Bien, vamos a hacerlo aquí, lo vamos a cortar por la mitad, que no sea tan largo. Ok. Ya saben que con los dos dedos podemos alargar o acortar la línea de tiempo de nuestro clip. Entonces, aquí lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer con texto también. Vamos a agregar texto aquí y suscríbanse. Ahí vamos a colocarle un suscríbanse. Ya saben, si les es de ayuda o de utilidad este video, suscríbanse al canal y así nos estarán ayudando a llegar a la meta de los primeros 1000 suscriptores, y solo con la ayuda de ustedes podremos lograrlo. Entonces, ahora que tengamos este texto aquí, simplemente lo vamos a colocar del mismo tamaño del clip de video. Como ven, ahí lo colocamos del mismo tamaño. Vamos a colocarle otra fuente de letras aquí, otro color, para que se vea mejor, puedan distinguirlo mejor. Y como ven, aquí está.
Ok, el clic comienza aquí, entonces vamos a colocar que estas letras vayan acorde a la cabeza de la amiga. Bueno, en el procedimiento anterior les estaba mostrando que esto podían hacerlo de forma automática. Aquí se lo voy a mostrar. Si ven, ahí el texto está estático. Yo les voy a mostrar cómo hacerlo ahora de forma manual. Es un poquito más tedioso, pero el resultado quizás es mucho mejor que con la manera automática. Entonces, ¿qué haremos aquí? En lo posible, amplíen la línea de tiempo lo más que puedan. Ahí está, ya es lo más amplio que podemos tener. Y aquí en la parte superior, entre el video y la línea de tiempo, pueden ver esta opción aquí. Como ven, esos son los keyframes. Estos keyframes los que nos van a ayudar a hacer movimientos en un tiempo determinado del video. ¿Cómo funciona esto? Entonces simplemente nos vamos al inicio del texto seleccionado, le damos un clic al keyframe y luego simplemente vamos deslizando el video, y cada vez que veamos movimiento de la persona, del objeto, el animal que tengamos ahí, vamos a mover el texto y se nos va a generar un keyframe. Por ejemplo, voy a mover el texto aquí porque la muchacha movió la cabeza ahí, y como ven, de una vez se nos queda un keyframe. Entonces lo que vamos a seguir haciendo es ese mismo procedimiento por cada movimiento que realice la muchacha. Entonces vamos a seguir moviendo la línea de tiempo acá y vamos a mover a la vez el texto. Ya saben que el resultado depende de la precisión que tengan ustedes para ir generando estos keyframes, el tiempo que le dediquen y todo eso. Entonces no se desesperen, háganlo con calma, háganlo con tiempo y el resultado va a ser óptimo. Vamos a hacerlo aquí entonces para que ustedes vean cómo es el procedimiento. Ok, mi gente, y una vez terminemos de colocar los keyframes, entonces ya podemos reducir nuevamente el clip de video. Y si le damos en el inicio, nos vamos al inicio, vamos a ampliar aquí un poquito, podemos ver ya el resultado del trabajo que hicimos con los keyframes. Vamos a darle un play y como ven, ahí el texto va siguiendo la cabeza de la muchacha. ¿Sí ven? Ya esto, como les digo, es tan preciso como ustedes le dediquen el tiempo para realizar el efecto, ya que esto tienen que irlo haciendo keyframe por keyframe, entonces puede ser un poco tedioso. Entonces, mi gente, esto sería todo por este video. Si te interesa saber más sobre funciones y trucos para con esta aplicación, te voy a dejar entonces por aquí unos videos para que sigas viendo lo que es la serie que estoy realizando con esta aplicación de cómo realizar ediciones en tu celular, ya sea un Android o ya sea un iPhone. Si te queda alguna inquietud sobre el procedimiento que realizamos aquí, no dudes en dejármela en la cajita de comentarios. Y también, si es de tu agrado el video, déjame un like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Así que no siendo más, mi gente, nos vemos hasta un próximo tutorial.